ponen hacer tele de tórax, se supone que el radiólogo o la persona que lo va a hacer ya debe de saber de antemano que es una radiografía póstero anterior. Y ahora, ¿alguien sabe por qué en este caso vamos a hacer una póstero anterior y no una antero posterior? Está todo, con el buscador más avanzado. ¿Qué te recomienda? ¿Dónde y cuándo ver los partidos? Una mayor cobertura y en verdadero época. No buscar más. Mayor visibilidad de los pulmones. En general vamos a hacer una postero anterior porque imagínense, antero posterior, ¿me puedes poner la que sigue, por favor? Bueno, ahorita antes de eso. Aquí si se dan cuenta en esta imagen, dice, ¿por qué son necesarias las dos proyecciones? ¿O qué tan necesario es la lateral? Muchas veces, si solo tenemos el póstero anterior, podemos creer que vemos algo, ¿no? Como la primera imagen, que parece que nos están haciendo la señal, ¿no? Y cuando ya tenemos la lateral, pues nos damos cuenta que en realidad no es así, ¿verdad? Que lo que veíamos no necesariamente era lo que parecía. Entonces, aterrizando, volviendo a lo que les preguntaba anteriormente, si ustedes se imaginan, si es una antero-posterior, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el rayo va a entrar por la parte de enfrente del tórax y va a salir por la parte de atrás, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si el rayo entra primero por la parte anterior, es lo primero con lo que se va a encontrar. Por eso hoy su mesa directiva está integrada por mayoría absoluta de mujeres. Desde 2018, esta Cámara por pura lógica. y ha aprobado El corazón. la proporción que ejecuta en todo el gobierno. Si entra quitando la parte de costillas y todo esto, si entra por adelante, lo primero que se va a encontrar es con el corazón. Entonces, normalmente vamos a ver las estructuras cardíacas o vamos a ver el corazón un poco más ensanchado, un poco más grande. Y eso nos puede dar una falsa percepción de que puede haber alguna patología. Y hasta atrás vamos a ver los pulmones. Entonces, vamos a ver un corazón más grande y unos pulmones más chicos. Cosa contraria, si el rayo entra de atrás hacia adelante, pues lo primero que se va a encontrar van a ser los pulmones y después vamos a ver el corazón. Entonces ahí vamos a poder tener una mejor imagen, una mejor, ahora sí que algo más real, ¿no? ¿Alguien sabe a qué distancia se debe de colocar el paciente del chasis donde se emite el rayo? ¿Estás seguro de que la historia es así? Sí, claro. Creo que 6 metros, ¿no? Un poquito menos. Aproximadamente 4. ¿Perdón? metro y medio. Alguien dijo 4 y alguien dijo 1,5 metros. Bueno, normalmente una radiografía postero anterior, el paciente debe estar a 1.8 metros del chasis. Esto es con la finalidad de que la radiografía, al estar a esa distancia, más o menos sea el tamaño más real posible de los pulmones. Si el paciente está más cerca de 1.8, vamos a ver unos pulmones más grandotes. Y si el paciente estuviera más lejos de 1.8, vamos a ver unos pulmones más chiquitos. Entonces, más o menos se estima que a una distancia de 1.8 metros es como el tamaño más real que vamos a tener o se va a asimilar más al tamaño real de los pulmones. Entonces, acuérdense, siempre cuando ustedes quieran ver pulmones, salvo situaciones muy específicas de que el paciente estuviera encamado, de que el paciente está intubado, no se puede mover, no se puede parar, pues entonces van a tener que hacer una antero-posterior, es decir, una AP, pero solo en esas situaciones. Pero si el paciente puede caminar, se puede parar, se puede mover, siempre tiene que ser póstero anterior o tele de tórax. Esa es una pregunta que se las van a hacer frecuentemente. En algunas ocasiones les pueden llegar a preguntar por qué
Y pues ya la explicación ya se las di, que es obviamente que vamos a ver el tamaño más real de los pulmones. Si entra el rayo por adelante, principalmente vamos a ver silueta cardíaca, mediastino, y no va a ser tan confiable valorar. Entonces, y si alguien por ahí de muy mala onda les dijera, no, ¿y a qué distancia? Bueno, pues ya saben que tiene que ser a 1.8, y la explicación, pues, que es el tamaño más real de los pulmones. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Doc. Y acuérdense, siempre debemos de hacer una proyección póstero-anterior, y de ser posible, siempre debemos de complementar con una lateral. ¿Por qué? Porque la lateral nos va a permitir localizar de mejor manera alguna lesión, o en algunas ocasiones también en proyecciones póstero-anteriores podemos creer que vemos una lesión, y cuando tenemos la lateral, pues vemos que no, que a veces son artefactos, ¿no? Una de las radiografías más complejas y más difíciles de ver es la de tórax. ¿Por qué? Porque se sobreponen muchas estructuras. Entonces, si nosotros no sabemos interpretar bien, pues obviamente es fácil que nos confundamos con muchas estructuras que se sobreponen y que nos van dando falsas imágenes, ¿de acuerdo? La que sigue. Bueno, aquí básicamente es hacer énfasis de por qué es importante las radiografías laterales. De cajón nunca nos hacen las radiografías laterales. Los técnicos normalmente van a decir, bueno, ¿lateral qué? ¿Lateral izquierda o lateral derecha? ¿Cómo nosotros? Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y cómo voy a saber si lateral izquierda o derecha si no sé? Bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, la sospecha, por eso les decía que primero es interrogatorio, exploración. Es decir, yo exploro a un paciente y me da la impresión de que tiene algún ruido alterado en el hemitórax izquierdo, por decir algo. Pues le pediré una lateral izquierda, ¿no? Que le escucho algo raro en el pulmón derecho, bueno, pues le pediré una lateral derecha. Si de plano le encuentro ruidos de los dos lados, pues le puedo pedir laterales de los dos lados, ¿no? No es que esté tampoco prohibido. Pero normalmente, si ustedes solo piden lateral, normalmente les van a mandar a decir, bueno, lateral ¿qué? Izquierda o derecha, ¿no? Entonces, casi siempre ustedes tienen que decir, bueno, si es una, si es otra, o son las dos. Entonces, ¿para qué nos va a servir una radiografía de tórax lateral? Esta normalmente nos va a permitir ver las porciones más basales de los pulmones, es decir, la parte de atrás de los pulmones, como las puntitas, llamémosle así, donde terminan los pulmones, que en una radiografía posterior no las vamos a poder ver. Entonces, en una lateral, pues yo ya puedo ver las porciones más basales de ambos pulmones. Es importante también porque nos va a permitir localizar bien una estructura. ¿Alguien sabe cómo dividimos el mediastino? Anterior ¿Perdón? y medio. Creo que es anterior, medio y posterior, me parece. Así es. El mediastino lo dividimos como mediastino anterior, medio y posterior. En una radiografía postero-anterior, nosotros no podemos ver exactamente dónde se localiza una lesión. Entonces, en las vistas laterales, ahorita más adelante vamos a ver ya como tal unas imágenes, ustedes se van a dar cuenta que en una lateral yo sí puedo decir en dónde está una lesión, si está en mediastino anterior, está en mediastino anterior, perdón, medio o posterior, ¿de acuerdo? Entonces nos va a permitir localizar mejor una lesión, ¿no? Que a veces no la podemos ver en una proyección posterior-anterior, ¿de acuerdo? Y algunas lesiones, pues solo las vamos a ver en esta proyección, porque vuelvo a repetir, como una radiografía de tórax es la superposición o la sobreposición de muchas estructuras, pues hay veces que en una posterior-anterior no vamos a poder localizar alguna posible imagen, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver más adelante en algunas imágenes. La que sigue, por favor. Esta radiografía que vemos acá
es una radiografía lateral. Aquí no puedo señalar, pero en la primera imagen ya ven que tiene como varias estrellitas, tiene como 3 estrellitas y un signo de más y menos. Ahí donde está el signo de menos es la parte que les digo que es las partes más basales de los pulmones, que eso en una radiografía posterior-anterior no lo podemos ver. Entonces, ya aquí si se dan cuenta donde está la primera estrellita hacia su mano izquierda, prácticamente ese vendría siendo el mediastino anterior, donde están las 2 estrellitas siguientes alineadas, digamos en la misma línea, eso vendría siendo prácticamente el mediastino medio, y donde están los signos de más y menos vendría siendo el mediastino posterior. Entonces, por eso les digo que en una lateral sí nosotros podemos identificar exactamente el sitio de lesión, mientras que a veces en una posterior anterior sería muy, muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también obviamente vemos la silueta cardíaca, vemos obviamente todos los espacios retrocardíacos, es decir, lo que está atrás del corazón, retroesternales también, las podemos valorar en una radiografía lateral, que en una posterior anterior no lo podemos valorar, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Esto era lo que les explicaba ese rato. Vean cómo aquí vemos las diferentes proyecciones. Aquí está cuando es posterior anterior y cuando es antero posterior. Imagínense que el círculo viene siendo prácticamente la caja torácica. Por eso les decía, si el rayo entra de adelante hacia atrás, lo primero que se va a encontrar es con el corazón, y entonces nos va a dar una falsa imagen de que tiende a ensancharse. Si ustedes comparan las 2 radiografías que vemos ahí, vean donde están señaladas las dos flechas. Vean cómo en la posterior anterior, que es viéndolo de frente, la de su mano izquierda, vean cómo el mediastino, que es la primer flecha de arriba, vean cómo se ve más chico en la de su mano derecha. La de su mano derecha se ve más grande. De igual manera, vean la silueta cardíaca, que es la segunda flecha de abajo. Vean cómo se ve en la posterior anterior y vean cómo se ve en la antero posterior. En la antero posterior, tanto el mediastino como la silueta cardíaca se ven mucho más grandes que en la posterior anterior, y esa se podría confundir como que tuviera alguna patología cardíaca o alguna patología de otra índole, cuando en realidad es simplemente por la proyección que estamos teniendo, ¿correcto? ¿Hasta acá alguna duda? No, Doc, todo bien. No, Doc. Bueno, Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, si de plano, vuelvo a repetir, si de plano ustedes tienen un paciente que les, vuelvo a repetir, que no se puede mover, que está encamado, que está intubado, y necesitamos finalmente tener una imagen, pues no nos va a quedar de otra más que hacerle una AP, ¿no? Todas las radiografías portátiles pues son AP. Entonces, en ese sentido, pues lo único que ustedes tienen que tomar en cuenta es que todas estas estructuras del mediastino y la silueta cardíaca, pues siempre las vamos a ver más agrandadas de lo que normalmente es. Entonces, pues simplemente tómenlo en cuenta al momento de interpretar una radiografía antero-posterior. Bueno, tendrán que tener, digamos, ese cuidado para no identificar o creer que el paciente puede tener alguna patología cardíaca o algo asociado, ¿sale? La que sigue, por favor. Bueno, una vez que ya vimos las 2 proyecciones que normalmente siempre vamos a solicitar, que es posterior anterior o tele de tórax, y las laterales, ya vamos a ver cuando nosotros hablamos de una técnica adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a repetir, si a veces las radiografías no están bien hechas, ya sea porque el técnico, porque sea, no las hizo bien, nosotros muchas veces nos podemos confundir
y dar diagnósticos que en realidad no son correctos. Entonces, también la técnica tiene mucho que ver. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a decir que tiene una buena técnica, una radiografía, o tiene una mala técnica? Pues bueno, para decir que tiene una buena técnica, primero que nada, pues yo debo de poder ver la totalidad del hemitórax, del tórax, que es lo que finalmente me interesa, ¿no? Si de pronto está cortado, le falta un pedazo, pues ya ahí hay un error, ¿no? Y yo no debería interpretar una radiografía que está mal tomada. Sería mejor decir, ¿sabe qué? Vaya y tómese una nueva radiografía porque esta no está bien, y no intentar dar diagnósticos cuando las radiografías pues no nos lo permiten. Entonces, yo debo de ver desde los vértices pulmonares hasta el fondo de los recesos costodiafragmáticos, es decir, debo de ver todo el campo pulmonar. Si me hace falta un pedazo, está mal tomada esa radiografía, ¿correcto? Entonces, primero, la totalidad del tórax. Ese es el primer punto. Segundo punto, la radiografía tiene que estar bien centrada, no debe de estar rotada a la izquierda, a la derecha, salvo que el paciente tenga alguna alteración anatómica, tenga alguna escoliosis, tenga alguna situación de estas que, bueno, el paciente esté con alguna desviación, pues bueno, no le van a poder hacer que el paciente se enderece, ¿verdad? Pero desde el punto de vista técnico, el paciente tiene que estar bien parado, derecho. ¿Y cómo puedo saber yo que la radiografía está bien centrada? Pues bueno, nuestra referencia van a ser las clavículas. Las clavículas tienen que estar a la misma distancia, tienen que estar simétricas. No debo de ver una clavícula más arriba que la otra, deben de estar a la misma altura. Eso es lo que a mí me va a dar la idea de que esa radiografía está bien centrada. Y las escápulas tienen que estar fuera de los campos pulmonares. Eso es un error muy frecuente que pasa con las radiografías. Al paciente, una radiografía póstero-anterior o tele de tórax es una radiografía que se toma en inspiración máxima. Es decir, al paciente se le dice meta aire y aguántelo. El paciente tiene que llenar por completo sus pulmones y lo tiene que aguantar hasta que le toman la radiografía. Entonces, una tele de tórax es en inspiración máxima. Y tal vez alguno de ustedes en algún momento le han hecho una radiografía de tórax, no sé, pero normalmente al paciente le pedimos, está el chasis y el paciente literal tiene que abrazar el chasis. Al abrazar el chasis, estamos haciendo que las escápulas se muevan, se desplacen y las saquemos del tórax. Y al decirle al paciente que inspire profundamente y aguante, también estamos desplazando las escápulas fuera de los hemitórax. Entonces, las escápulas no las debemos de ver dentro del parénquima o dentro del hemitórax, siempre tienen que estar afuera. Si se metieron, quiere decir que está mal tomada, que el paciente o no inspiró completamente o no le dijeron lo que sea, pero si las escápulas se meten, eso nos puede dar un falso de que o podemos interpretar mal alguna imagen, ¿de acuerdo? Entonces, ya llevamos 2 puntos. La otra es algo que se llama penetración, es decir, es la cantidad de rayo que el técnico debe aplicar para poder visualizar las estructuras. Entonces, cuando le pone, digamos, mucha radiación, pues vamos a ver una radiografía que le llamamos quemada o muy penetrada, es decir, cuando sale una radiografía totalmente negra, no podemos ver nada, se ve todo negro. Hay otra que se llama que la radiografía está blanda, es cuando vemos todo blanco. O sea, no logramos distinguir las diferentes estructuras. Entonces, yo debo de poder ver las diferentes densidades que vamos a ver en una radiografía. Por ejemplo, la densidad hueso de las costillas, la densidad del mediastino, de la silueta cardíaca y la densidad aire, que es propiamente de los pulmones. Yo debo de poder distinguir
todas esas densidades distintas que hay dentro del tórax, ¿de acuerdo? Obviamente tiene que ser de pie, como ya quedamos, ¿no? Bueno, antes de eso, como les decía, tiene que ser en inspiración profunda y en apnea, es decir, le decimos al paciente que meta aire completamente y que lo aguante hasta que se haya tomado la radiografía, ¿correcto? Debe de ser de pie y en algunos casos, vuelvo a repetir, cuando son tomadas por algunos aparatos portátiles, tienden a aumentar un poco las estructuras porque normalmente no se le da al paciente la distancia que debe de ser. Si el paciente está encamado y ustedes piden una radiografía portátil, pues normalmente no le van a poder dar esa distancia que debería de dar, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulando, ¿cuándo vamos a decir que tiene buena técnica? Cuando vemos la totalidad de los hemitórax, cuando vemos que está bien centrada, es decir, las clavículas están simétricas, las escápulas deben estar fuera de los campos pulmonares, debe de tener una buena penetración, es decir, no estar blanda ni estar quemada o muy penetrada, debe de ser en inspiración máxima y en apnea, y siempre debe ser con el paciente de pie, ¿de acuerdo? ¿Hasta acá todo bien? Sí, doc. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, acá básicamente es para que ustedes vean a lo que hacía referencia cuando decimos que está bien centrada. Si ustedes observan, ahí donde dice CC, son las clavículas, son las apófisis de las clavículas. Si ustedes se dan cuenta, están a la misma altura. No hay una que esté más arriba, otra que esté más abajo. Claro, tampoco es milimétrico, ¿verdad? Puede haber cierta diferencia entre una y otra, pero no debe ser algo así de que vean una totalmente arriba y otra totalmente abajo, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, donde dice CC, prácticamente son las apófisis de las clavículas y las vemos completamente alineadas, ¿de acuerdo? Aquí no puedo señalar, pero si ustedes ven por fuera, si se dan cuenta, en los campos pulmonares, no vemos las clavículas, si se dan cuenta, están afuera, no sé si las pueden observar, ahí se ve la silueta de las escápulas, perdón, se ven por fuera, no sé si por ahí podrían señalarlo, es que yo acá no puedo señalar. Ahí, justamente, ahí más, eso, ahí. Si se dan cuenta, ahí están las escápulas que están completamente afuera del campo pulmonar. Si esa silueta de la escápula se metiera al campo pulmonar, estaríamos hablando de que no estaría bien tomada o no sería una técnica adecuada. Entonces, cuando ya vamos a describir una radiografía, no quiere decir que ustedes tengan que ir diciendo cada uno de estos puntos. ¿Por qué? Porque sería muy tardado. Simplemente ustedes tienen que saber qué cosas están evaluando, pero bueno, si estuviera todo bien, ustedes dirían, por ejemplo, estamos ante la radiografía de un paciente masculino, no sé, un paciente masculino o fulano de tal, ¿no? Tenemos una radiografía de tórax con buena técnica. Se acabó. Ahora sí, que alguien les dijera, bueno, ¿en qué te basas para decir que tiene buena técnica? Ok, entonces ya ustedes dirían, bueno, vemos la totalidad de los hemitórax, como lo vemos aquí, vemos que hay buena simetría, ¿no? Es decir, las clavículas están simétricas, las escápulas están fuera del campo pulmonar, veo las diferentes densidades, es decir, vean aquí las densidades hueso de las costillas, vean la densidad de tejidos blandos, que sería toda la silueta cardíaca, y vean la densidad aire, que es propiamente todo el pulmón. Si todo eso lo viéramos de un mismo color, es decir, todo blanco, diríamos que es una radiografía muy blanda. Y si lo viéramos todo negro, diríamos que es una radiografía muy penetrada o quemada. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la que sigue, por favor.
Ahí hay una ligera rotación, si se dan cuenta. Vean cómo la clavícula izquierda se ve un poquito más arriba que la derecha. Entonces, si se dan cuenta, ahí sí como que el paciente estaba ligeramente inclinado o rotado, ¿no? Tampoco es tan evidente, pero bueno, sí se logra distinguir más arriba la clavícula izquierda que la derecha. Entonces ahí, o tal vez el paciente está así, o tal vez no lo pusieron completamente bien de pie, ¿de acuerdo? Entonces, son pequeños errores, pero que de alguna manera pueden alterar el resultado de una radiografía. La que sigue, por favor. Muy bien. Cuando las radiografías están muy rotadas, muchas veces nos pueden desplazar las estructuras del mediastino y podemos creer que hay una lesión o que hay un ensanchamiento del mediastino, digamos, alterado, ¿no? Por ejemplo, en esta radiografía, lo que se quiere demostrar, no es ahorita la intención que ustedes vean patología, pero estamos hablando de la técnica. Si se dan cuenta, la radiografía está un poco rotada hacia la derecha. Entonces, en este caso, vean cómo donde señalan las dos flechitas, vean cómo pareciera ser que el mediastino estuviera como desplazado hacia la derecha y pareciera ser como que ahí hubiera una imagen superpuesta, ¿no? ¿Alguien por ahí levantó la mano? Dígame. Por error, doc, disculpe. Ah, bueno, ya se retractó. Entonces, ahí podemos, por eso les digo que a veces si la técnica no está bien hecha, pues mejor valdría la pena repetir la radiografía y no querer dar un diagnóstico si la radiografía no está bien tomada. La que sigue, por favor. Voy a ir avanzando un poquito más rápido en algunas cosas. Bueno, aquí básicamente es lo que les acababa de decir hace un rato, la penetración. Vean cómo en la siguiente, vean cómo la primera es una radiografía normal. Vuelvo a repetir, vean cómo se distingue bien todas las estructuras óseas, las clavículas, las costillas, todo el mediastino, ya propiamente lo que son los pulmones. Y vean cómo en la siguiente, que es una radiografía quemada o muy penetrada, vean cómo se ve prácticamente todo negro. Casi no podemos distinguir hasta prácticamente las estructuras de las costillas, sí se logran ver, pero muy, muy tenue, ¿no? O sea, vemos muy negro los pulmones. En esa radiografía no podríamos nosotros interpretar si hay o no una lesión, porque simplemente no puedo ver nada, veo todo negro, ¿no? Eso se llama quemada, hagan de cuenta que fuera como una tortilla quemada, ¿no? O sea, negro todo. La siguiente, aunque pareciera no ser tanta diferencia con la primera, pues sí la ven con tendencia un poco más blanquizca, ¿no? Vemos todas las estructuras más blanquecinas, casi de la tonalidad de la silueta cardíaca. Vean cómo se ve la silueta cardíaca en la primera radiografía, la de su mano izquierda, comparada con todas las demás estructuras, y vean cómo se ve la silueta cardíaca en la tercera radiografía. Prácticamente se ve casi del mismo color que todo lo demás, ¿no? El pulmón y todo lo demás casi se ve como de un blanco uniforme. Entonces, aquí tampoco podríamos nosotros hacer una buena interpretación de la radiografía porque, pues, alguna lesión o algo, pues nos podríamos confundir. Entonces, siempre, si ustedes dicen, bueno, sí puedo distinguir bien todas las densidades, pues quiere decir que es una radiografía bien tomada, ¿de acuerdo? Por ahí yo tenía un maestro que en algunas ocasiones, en la primera vez, cuando yo apenas llevaba poco tiempo en la especialidad, una vez nos dijo, ¿cuál es la radiografía más difícil de ver? Y todos empezamos a decir cosas, ¿no? Diferentes respuestas. La cuestión está en que la respuesta que él nos dijo es que la radiografía más difícil de ver es una radiografía normal. Siempre que ustedes ven una radiografía o que nosotros vemos o que alguien ve una radiografía de tórax, a fuerza le quieren encontrar algo. A fuerza es de que, ay, pero es que aquí hay un puntito, pero es que aquí me parece que veo algo. Aquí como que lo veo más blanco que aquí. Eso es lo difícil que tienen las radiografías de tórax, que a fuerza les queremos encontrar algo.
y a veces nos cuesta trabajo creer que no tiene nada, pero si nosotros no sabemos qué estructuras son las normales, pues obviamente nos vamos a confundir. Entonces, siempre debemos de saber qué estructuras vamos a ir encontrando para en base a eso poder dar una mejor interpretación. La que sigue, por favor. Bueno, como diría Descartes, hay muchos métodos, pero el mío debe ser el mejor método para mí. Es decir, ustedes si leen interpretación de radiografías, pueden encontrar diferentes formas de cómo interpretarlas, ¿no? Lo que yo les voy a decir prácticamente es lo que yo hago, ¿no? O cómo yo creo que es lo más fácil que ustedes aprendan a interpretar. Hay algunas que dicen de ir de afuera hacia adentro, es decir, mentalmente ustedes tienen que ir haciendo un ejercicio de decir, bueno, ¿qué es lo más afuera que tengo? Y luego voy a ir metiéndome más, ¿no? Si yo les dijera eso, o sea, de afuera hacia adentro, ¿qué es lo primero que ustedes tendrían o que nos encontraríamos? Las costillas. Antes de las costillas, ¿qué tenemos? Los Piel, músculos músculos. pectorales. Los músculos pectorales. Piel, músculos, todo eso prácticamente se engloba en algo que se llaman tejidos blandos, ¿no? Tejidos blandos, pues obviamente va a ser la piel, va a ser el tejido celular subcutáneo, va a ser algo de músculos, ¿no? Antes de entrar propiamente a las costillas, ¿no? Después de los tejidos blandos, entonces ahora sí vienen los tejidos óseos, ¿no? Ya sería propiamente la parrilla costal y así vamos a ir entrando, digamos, de afuera hacia adentro, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Ahora, esto es, repito, lo que yo o como yo les puedo decir que lo interpreten, ¿no? Puede ser que alguien les diga, no, de otra manera, pues bueno, al final de cuentas es como ustedes se acomoden, pero siempre llevando un orden. El problema que hay cuando hablamos o nos piden interpretar una radiografía es que empezamos. En los pulmones le veo tal cosa, y ahí como que en el corazón, y arriba, y los huesos, ¿no? O sea, no tenemos un orden. Entonces, si ustedes mentalmente no se crean un orden para interpretar una radiografía o cualquier estudio que estén viendo, pues siempre se van a confundir y va a ser más difícil o va a ser más fácil, perdón, que se les pueda pasar por alto alguna situación. Entonces, traten, digamos, de ir creando como ese orden para que siempre que puedan ver una radiografía, hagan el ejercicio de irlo interpretando como debe de ser, ¿no? No traten de llegar así a la primera y decir, aquí le veo una lesión, si no han visto todo el contexto, ¿no? Sobre todo ahorita, por ejemplo, que estén empezando a ir a clínicas, seguramente en algún momento les van a poner una radiografía o algo, entonces traten, digamos, de hacer todo ese ejercicio, ¿no? Para que de alguna manera se les vaya quedando. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando alguien nos ponga una radiografía enfrente es verificar que esa radiografía pertenezca al paciente que estamos viendo. En los hospitales que ustedes saben que luego entra uno, entra otro, entran 50 gentes, ha pasado que incluso a veces les hacen una radiografía. A ver, ¿cómo está la radiografía? Es de don Juan Pérez y resulta que es el de otra cama y entonces lo primero que debemos de hacer es verificar que la radiografía que estamos viendo corresponda al paciente que tenemos enfrente, ¿no? Ya decirle, ¿es usted don Juan Pérez? Sí, ok, perfecto. Entonces sí es de este paciente. Aunque parezca absurdo, pero han habido confusiones y se han tomado decisiones de pacientes que ni siquiera son. Digo, si ya pasó que le cortaron la pierna buena a un paciente y le dejaron la mala, imagínense que no se confundan en una radiografía, ¿no? Entonces, primero verificar que corresponda al paciente. Segundo, confirmar qué tipo de proyección es la que estamos viendo. Estamos ante una radiografía del tórax postero-anterior, estamos ante una radiografía de abdomen, una radiografía del fémur, una radiografía de cráneo, una radiografía de qué, de la mano, del pie,
¿Sí me explico? O sea, decir, bueno, finalmente, ¿de dónde es la radiografía que estamos interpretando? Ya que dijimos, bueno, estamos ante una radiografía de tórax, anterior o tele de tórax. Ah, ok. Ahora sí, tejidos blandos. Es lo más externo que tenemos. Después de los tejidos blandos, tejidos óseos. Ya vamos a ir ahorita detallando cada uno de estos puntos. Mediastino. ¿Qué cosas comprenden el mediastino? El mediastino está compuesto por la tráquea, la silueta cardíaca y los hemidiafragmas. Eso es lo que compone el mediastino. ¿Sale? Hasta el último, si se dan cuenta, es el parénquima pulmonar. Entonces es un error, vuelvo a repetir, que cuando a nosotros nos pongan una radiografía enfrente, lo primero que querramos hacer es ir a interpretar algo en el pulmón, cuando aquí estamos viendo que es el punto número 6, no es el punto número 1. Entonces, acuérdense, siempre tienen que hacer ese orden sistemático. Ustedes van a decir, ay, doctor, qué flojera, pero si no hay nada en otro lado. Sí, no importa, cuando ustedes ya sean expertos interpretando radiografías, pues entonces ya podrán irse a decir la lesión que tenga el paciente, pero mientras estén, digamos, en ese proceso pues traten de ir haciendo siempre el ejercicio sistemático para que no se les pase alguna posible lesión, ¿de acuerdo? Y ya por último, hay una porción visible del abdomen que siempre vamos a ver en una radiografía posterior anterior, que básicamente es parte de la burbuja gástrica y en algunos casos incluso se puede llegar a ver parte del colon, pero bueno, eso ya es como un extra, ¿correcto? Entonces, recapitulando, siempre vuelvo a repetir, ¿cuáles son las proyecciones que vamos a usar? En cuestión respiratoria, principalmente postero-anterior o tele de tórax y las laterales, ¿correcto? Siempre la proyección que usamos en neumología es la postero-anterior, ya quedamos por qué, ¿no? Salvo situaciones muy específicas, bueno, siempre la postero-anterior. Siempre debemos evaluar la técnica de las radiografías, que acá, ¿qué quedamos? Alguien que me diga qué quedamos que vamos a evaluar para la técnica. Que esté bien centrada, que ay, como La dijiste, no estuviera penetración. quemada, ajá, la penetración, y pues Igual la totalidad del tórax, si el paciente inspiró en el momento de la toma, en la posición como tal y pues en la modificación. Ok, perfecto. Entonces, todo esto, repito, ustedes mentalmente tienen que saber que están interpretando, pero si ya estuvieran haciendo el ejercicio, bueno, ustedes pueden decir, tiene buena técnica, ya. No es como que van a ir detallando cada uno de estos, pero claro, tienen que saber qué cosa es lo que están interpretando para decir que tiene buena técnica, ¿no? Pero bueno, vamos a decir, estamos ante una radiografía postero-anterior de tórax con buena técnica, punto. ¿Sale? Ya, ahora sí. Tejidos blandos, ponme la que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, tejidos blandos. ¿Qué cosa es tejidos blandos? ¿O qué cosa está compuesto los tejidos blandos? Pues bueno, vamos a ver todos los pliegues cutáneos. Vamos a ver la sombra de las mamas y los pezones, sobre todo, pues obviamente más en las mujeres. Los pliegues axilares, ¿no? Algunos músculos como el esternocleidomastoideo en el cuello, ¿no? Las fosas supraclaviculares, las fosas yugulares y obviamente la parte de los brazos. Ponme la que sigue, no sé si ahí como tal traigo una radiografía. Bueno, aquí está. Entonces, si se dan cuenta, estas dos radiografías, tanto la de su mano derecha de arriba y su mano izquierda de abajo, serían radiografías que diríamos que están, ¿qué? ¿Les parece que tiene buena técnica Están muy esas dos penetradas, radiografías? ¿no? Ajá, están muy quemadas. Si se dan cuenta, están muy penetradas, ¿no? Las dos se ven demasiado negras, ¿no? Pero bueno, aquí principalmente lo que
se quiere, digamos, demostrar más allá de que la técnica no es la adecuada, pues es justamente las partes blandas, ¿no? Donde tienen el 1, el 2, que prácticamente son los pliegues axilares, la sombra de los brazos, ¿no? En la parte de su radiografía de abajo, de su mano derecha, donde dice 1, 2, las fosas supraclaviculares, ¿no? En este caso, donde dice 3, 3 abajo, pues bueno, ya son los espacios también ya de abdomen, pero por ahí también se dibuja un poquito las siluetas, incluso está ahí como por un punteado, las siluetas, por ejemplo, de todo lo que vendría siendo también, por ejemplo, las mamas en las mujeres, ¿no? Entonces, repito, los tejidos blandos básicamente es ver todo lo que está por fuera del tórax, ¿no? O sea, ver si por ahí en los brazos o en los pliegues cutáneos hay alguna alteración, la parte visible del cuello, también que no haya alguna alteración en esa zona, ¿no? O sea, todo lo que está por fuera de la caja torácica prácticamente vienen siendo tejidos blandos, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes dicen sin tejidos blandos, sin alteraciones, ok, perfecto. No describimos lo normal, describimos lo patológico. Entonces, no tienen ninguna alteración, simplemente ustedes dirían tejidos blandos sin alteraciones. Pero bueno, obviamente tienen que saber qué es lo que están interpretando, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Acá, por ejemplo, si se dan cuenta, lo que está señalado aquí, vean cómo se dibuja la silueta de las mamas. Sí, sí la pueden observar por ahí, cómo se dibuja la silueta de las mamas. Más abajito, eso, ahí, eso. Ahí está la silueta de la mama. Y arribita, ahí que están encerrados como en un cuadrito, lo que son los pezones, ¿no? Entonces, eso, ojo, también siempre hay que tener en cuenta, en el caso de las mujeres, bueno, la silueta en las mamas, los pezones que en algún momento nos pueden dar algún falso, ¿no? Vean, por ejemplo, por fuera de la caja torácica, arriba, la parte de los pliegues axilares, los brazos, arriba y hasta arriba la parte del cuello, ¿no? Todo lo que está por fuera son tejidos blandos. Entonces eso prácticamente, repito, no describimos lo patológico, no describimos lo normal, describimos lo patológico, ¿sale? La que sigue, por favor. Este es un ejemplo de un paciente que tiene una patología que se llama enfisema subcutáneo. Vean cómo en la parte del cuello, ahí donde está señalado con las flechas, vean cómo se ve esa imagen, si la observan, esta imagen como blanquecina que se ve arriba donde están las flechas, arriba. Sí, doc. Todo eso blanquizco que está ahí, es algo que se llama enfisema subcutáneo. Entonces eso es a expensas, como su nombre lo dice, subcutáneo, quiere decir que está por debajo de la piel, pero por fuera del tórax, ¿no? Entonces eso a veces lo podemos ver en una radiografía de tórax normal y prácticamente cuando vemos enfisema subcutáneo, lo primero que tenemos que pensar es que el paciente debe de tener algún neumotórax, es decir, está fugando del tórax hacia el tejido subcutáneo, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Bueno, tejidos blandos, no hay mayor cosa, ¿no? Ahí no hay mucho que ahondar. Entonces, ya que dijeron, la radiografía pertenece a fulano de tal, estamos ante una radiografía anteroposterior de tórax, con buena técnica, tejidos blandos, sin alteraciones, o sea, ya prácticamente vamos integrando todo lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Lo que sigue, estructuras óseas o tejidos óseos. ¿Qué vamos a evaluar en los tejidos óseos? La integridad de las costillas. Obviamente ahí ir valorando costilla por costilla, por ejemplo, fracturas, ¿no? Que sería, digamos, lo principal que habría que descartar a nivel de las costillas. Tenemos que ver parte de la columna vertebral, que se suele ver en una radiografía de tórax.
Tenemos que ver las escápulas, también la integridad de las escápulas. Tenemos que ver la integridad de las clavículas y parte, digamos, del esternón, aunque a veces como ahí, digamos, el esternón queda por atrás del mediastino, pues a veces no es que lo veamos como tal, ¿no? Y la articulación acromioclavicular, ¿no? Que eso también es algo que podemos valorar. Muchas veces está todo, y que hay en el pulmón, ¿no? Y dejamos de ver que pueden tener fracturas de clavícula, que pueden tener fracturas costales y alguna otra alteración en ese nivel. Entonces, si todo estuviera normal, solo diríamos tejidos óseos sin alteraciones. Acuérdense, describimos lo patológico, no lo normal. Pero por ahí que dijeran, bueno, ¿en qué te basas para decir que los tejidos óseos están normales? Pues entonces ustedes tendrían que decir, bueno, porque estoy evaluando las costillas, estoy evaluando la columna, estoy evaluando la escápula, estoy evaluando la clavícula, estoy evaluando la articulación acroclavicular y no tienen ninguna alteración, ¿no? Pero finalmente, repito, ustedes dirían sin alteraciones, pero no quiere decir que no sepan que están evaluando para decir que no hay ninguna alteración. Que hubiera, por ejemplo, una fractura de clavícula, pues entonces tendrían que decir, a nivel de tejidos óseos se observa una fractura de clavícula izquierda, por ejemplo, ¿no? O una fractura de costillas 5, 6, 7, no sé, algo así. O sea, si hay algo patológico, sí lo describimos. Sí, que sí queda claro. Sí, doc, sí. Sí, doc. Sí, doctor. Bueno, la que sigue, por favor. Acá, por ejemplo, ¿no? Estructuras óseas. Vean arriba. Primero vamos a ir de arriba para abajo. Vean cómo se ven las clavículas, ¿no? Clavículas íntegras, ¿no? No hay ninguna alteración en las clavículas. Voy viendo costilla por costilla, ¿no? Voy siempre comparando, ¿no? Costilla izquierda, costilla derecha, siempre una con otra, una con otra, una con otra. No hay ninguna alteración, perfecto. Costillas normales. La articulación acromioclavicular, que es más o menos ahí por donde dice 9. Entonces, toda esa articulación, no está bien, no está zafado, el hombro no tiene nada, perfecto, ¿no? Entonces, vean la columna, claro, aquí hay una pequeña rotación de la columna, ¿no? Se ve ahí una ligera, como si fue escoliosis, vean cómo hace una curvatura ahí la clavícula, la columna, pero bueno, finalmente no hay ninguna alteración ósea ahí, entonces yo diría estructuras óseas sin alteración, ¿correcto? No se ve nada patológico. La que sigue, por favor. Bueno, eso es lo mismo, ya no voy a andar ahí. La que sigue. Bueno, ahora sí, a nivel, siempre vamos retomando un poquito lo que les decía hace rato. Si vamos de afuera hacia adentro, ya quedamos que lo más afuera son los tejidos blandos. Luego todas las estructuras óseas, que son las que son como el escudo o la protección, digamos, ya de estos órganos vitales, como es el corazón, los pulmones, ¿de acuerdo? Entonces, ya una vez que pasamos la barrera de las estructuras óseas, ahora sí ya vamos a entrar propiamente a encontrarnos con estas estructuras vitales. Por eso es que existe finalmente la caja torácica, porque creen que es prácticamente los órganos que están más protegidos, porque pues obviamente estamos hablando de pulmones, corazón y grandes vasos, ¿no? Que prácticamente es lo esencial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mediastino, ya quedamos en la etapa anterior que el mediastino está conformado por la tráquea, el corazón, los grandes vasos y los semidiafragmas. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que ver? La columna de aire que se forma en la tráquea. Después, ahorita voy a ver si dale la que sigue, por favor. Ok, a ver en esta. Lo voy a hacer en esta primera que está aquí a su mano izquierda.
Vean cómo se forma esa columna de aire. No sé si lo pueden ampliar y señalar la columna de aire de la tráquea. Sí, no sé si puede señalar ahí. ¿Dónde está la tráquea? Que es ahí donde señala la flecha. Donde señala la flecha de arriba. Sí logran observar ese negrito que se ve ahí. Todo eso que baja ahí, ese negro que se ve ahí. Esa es la columna de aire que se forma en la tráquea. ¿Por qué es importante ver esto? Que prácticamente es lo que está con el dibujito al lado, ¿no? Que es prácticamente donde viene la tráquea y luego la bifurcación del bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Esta imagen de la tráquea es muy importante, porque siempre la debemos de ver bien centrada. Si la tráquea estuviera desplazada, muchas veces nos puede ayudar a sospechar de algunas otras patologías. Por ejemplo, imagínense que ustedes ven una lesión en el hemitórax derecho y la tráquea ustedes la encuentran desplazada hacia el lado de la lesión, es decir, tienen una lesión del lado derecho y la tráquea está jalada también hacia el lado derecho. Ese desplazamiento de la tráquea con una lesión del mismo lado, ¿alguien sabe qué les pudiera llegar a orientar? ¿Nadie? Bueno, hay una entidad que se llama atelectasia. Las atelectasias, anótenlo por ahí, atelectasias jalan. Es decir, si hay una atelectasia en cualquiera de los dos pulmones, va a jalar las estructuras, no solo la tráquea, va a jalar todas las estructuras del mediastino, es decir, tráquea, grandes vasos y corazón, las va a jalar hacia el lado afectado. Es decir, si hay una atelectasia derecha, va a jalar hacia el lado derecho. Si hay una atelectasia izquierda, va a jalar hacia el lado izquierdo. Cosa contraria, por ejemplo, de que ustedes vieran una lesión, por ejemplo, del lado derecho, pero la tráquea está desplazada al lado izquierdo, es decir, al lado contrario. Eso les puede ustedes orientar a que se trata de un derrame pleural. Las atelectasias jalan y los derrames empujan. Entonces, eso es algo que he visto que les encanta preguntar a muchas personas en el sentido de que ¿cómo diferencias un derrame de una atelectasia? Pues es por medio de la tráquea. Es decir, si la tráquea está jalada al mismo lado afectado, lo más seguro es que sea una atelectasia. Y si la tráquea está desplazada al lado contralateral de donde vemos una lesión, lo más seguro es que sea un derrame. ¿De acuerdo? Esa es una pregunta que a veces he visto que les encanta hacer mucho a algunos colegas, que cómo diferencias si es un derrame o una atelectasia, ¿no? Pues bueno, sería básicamente por la tráquea. Entonces, por eso es importante ver siempre cómo está la tráquea. La tráquea siempre tiene que estar central. Si la tráquea está desplazada hacia un lado o hacia otro, pues bueno, nos puede orientar a que ahí hay algo. Después de la tráquea y del bronquio principal izquierdo y derecho, ojo, aquí es algo muy importante. Nunca en una radiografía de tórax, nunca hablamos de bronquitis por una radiografía de tórax. Por definición, es una bronquitis, pues su nombre lo dice, es una inflamación de los bronquios, ¿no? Y en una radiografía de tórax, salvo el bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho, yo no estoy viendo los demás bronquios. ¿O a poco ustedes aquí en esta radiografía, a poco pueden ver el bronquio 5, 6, 7, 8, 9 y más? No, salvo el No. primer bronquio, que es la bifurcación, que está ahí en el dibujito,
prácticamente lo que está al lado es lo que se está simbolizando ahí donde está la tráquea y donde se bifurca. Salvo los dos primeros bronquios, yo no estoy viendo los demás bronquios, entonces es un error hablar de bronquitis en una radiografía de tórax. La bronquitis es un diagnóstico clínico, no radiológico. Entonces, no nos inventemos también diagnósticos en radiografías cuando hay cosas que no podemos diagnosticar por radiografías, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente que a mí me lleguen a ver y me digan, doctor, es que lo vine a ver porque me hicieron una radiografía y me dijeron que tengo humo en los pulmones. Bueno, eso de humo en los pulmones pues no existe, ¿no? O sea, claro, puede ser que el paciente haya fumado mucho, puede ser que cocine con leña y que esa exposición ya le esté provocando cambios a nivel de su pulmón, pero no es que estemos viendo el humo ahí en el pulmón, ¿no? Puede ser que lo veamos negro, pero porque ya tiene enfisema o ya tiene otras cosas, pero no es que estemos viendo el humo, no sé si me explico. Entonces hay muchas cosas que a veces acuñamos en una radiografía cuando no podemos hacer diagnósticos por radiografía. Por ejemplo, también la EPOC no se diagnostica por radiografía, ¿no? Entonces hay muchas cosas que también hay que ser prudentes al momento de interpretar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, después de la tráquea y la bifurcación de los bronquios principales, ¿qué otra cosa podemos observar ahí? ¿Qué otra cosa debemos observar? Si se dan cuenta ahí, hay algo que dice AO, que es el arco aórtico, ¿de acuerdo? Que es como esa redondita que se ve ahí. Entonces, ese arco o botón aórtico, entonces, bueno, si quieres déjame esta de mientras ahorita. Si se dan cuenta ahí donde dice AO, es el botón aórtico, siempre lo vamos a ver. Yo siempre les pongo como un ejemplo, bueno, una idea de que ese botón aórtico, cuando ustedes tengan una radiografía, si ustedes la pudieran comparar, vean que no pase del tamaño básicamente de lo que vendría haciendo como una moneda de 5. Si prácticamente en una radiografía real ese botón aórtico está más grandote que lo que sería una moneda de 5, puede ser que sí esté aumentado y normalmente es cuando a veces decimos que hay una prominencia del botón aórtico. Esto tampoco quiere decir necesariamente que sea patológico. Muchas veces lo vemos en los pacientes hipertensos de larga evolución, que obviamente por la misma hipertensión van a hacer que ese botón aórtico se vea más prominente de lo que normalmente debemos de ver, ¿correcto? Entonces, después de eso, vemos la silueta cardíaca. Bajamos y vemos cómo está la silueta cardíaca y pues prácticamente vean todo el contorno blanco. Obviamente vamos a ver más adelante que hay algo que se llama índice cardiotorácico que nos va a servir para ver si el corazón está de un tamaño adecuado o si el corazón está aumentado de tamaño para que podamos decir si el paciente tiene o no tiene una cardiomegalia, ¿de acuerdo? Y por último, si seguimos esa línea del centro, que ya dijimos que vamos a empezar de la tráquea, bajamos, vemos el botón aórtico, bajamos, vemos la bifurcación del bronquio principal derecho, del izquierdo, seguimos bajando, vemos toda la silueta del corazón, seguimos bajando y nos vamos ahora sí hacia las partes bajas para ver lo que son los hemidiafragmas, es decir, esos ángulos que se forman en los dos pulmones, que son los ángulos costofrénicos y cortodiafragmáticos, ¿de acuerdo? Cuando esos ángulos se borran o hay algo ahí que está ocupando esa zona, pues bueno, vamos a perder esa relación, ese ángulo que se forma en los dos pulmones. No sé si por ahí los puedas señalar, los dos ángulos que se forman. Ese sería el primero, o sea, y más a tu izquierda, o sea, las dos como puntitas, los dos vértices de los pulmones. Eso ahí. O sea, ese ángulo que se forma ahí y el ángulo que se forma con el corazón, o sea, son dos ángulos que tenemos en los dos pulmones, que es el ángulo costofrénico y costodiafragmático,
de los dos lados, o sea, es decir, el ángulo que se forma entre el pulmón y el corazón y el ángulo que se forma entre el pulmón y la caja torácica. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos ángulos los tenemos que ver siempre libres. Si por ahí hubiera algo que pues, está ocupando, principalmente líquido, por ejemplo, que fuera derrame pleural, pues ese ángulo no lo veríamos. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Acá ya está un poquito más, ahora sí que más con dibujitos, ¿no? Prácticamente vemos cómo está la silueta de la tráquea. Vuelvo a repetir la bifurcación del bronquio principal izquierdo, del bronquio principal derecho, el arco aórtico, bajamos y vemos toda la silueta del corazón y los hemidiafragmas hacia abajo. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Acá sí, acá en la parte de mediastino, sí es la única parte de la descripción de una radiografía que sí, aunque las cosas estén normales, sí las describimos. Es decir, aquí sí no nada más decimos mediastino normal, no. Acá sí normalmente decimos tráquea central, botón aórtico normal, silueta cardíaca normal, hemidiafragmas libres, ¿no? O sea, normalmente aquí sí lo describimos. ¿Por qué? Porque sí puede haber algunas alteraciones. Si tú estás diciendo mediastino sin alteraciones, claro, podrías ya estar englobando que no hay ninguna alteración dentro de todas estas estructuras. Pero hay ocasiones en que sí puede haber una sola cosa que esté alterada y lo demás no. Entonces, por eso es que normalmente sí hacemos como la diferenciación entre que la tráquea esté centrada, el botón aórtico esté normal, la silueta cardíaca esté normal, o por ejemplo, si estuviera aumentada de tamaño, tendríamos que decir con cardiomegalia, grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Y para saber qué grado de cardiomegalia tiene un paciente, pues existe algo que se llama índice cardiotorácico, que es lo que vemos aquí. El índice cardiotorácico lo vamos a sacar dividiendo alguien podría hacerlo ahí si tiene una calculadora a la mano. Lo hacemos dividiendo la distancia que hay de toda la silueta cardíaca, que es en este caso todas las líneas verdes. Vamos a suponer que eso midiera, ¿cuánto les gusta? 20 centímetros, por decir algo, y lo vamos a dividir entre toda la totalidad de ambos emisoras, desde donde empieza uno hasta donde termina el otro, que es toda la raya roja. Esa relación o esa división nos debe dar menos de 0.5. Si esa relación estuviera más de 0.5, entonces ya hablaríamos de una cardiomegalia. Y les voy a dejar de tarea que vean ustedes, busquen una tablita de cuánto a cuánto es grado 1, de cuánto a cuánto es grado 2 y de cuánto a cuánto es grado 3. Si lo ponen así, pues es muy fácil, les va a aparecer rapidísimo. Simplemente es para que sepan, bueno, hasta 0.5 es un índice cardiotorácico normal. Por arriba de 0.5 ya hablaríamos de una cardiomegalia, y también de tanto a tanto es grado 1, de tanto a tanto es grado 2 y de tanto a tanto es grado 3. Obviamente hay veces que ya conforme uno va viendo muchas radiografías, ya no es como tal que midamos. A veces ya dirían por ahí a ojo de buen cubero, a veces ya decimos tiene una cardiomegalia grado 1, grado 2, o si ya de plano es un corazón que prácticamente ocupa la totalidad, pues ya sabríamos que es una cardiomegalia grado 3, grado 4, y ya sin necesidad de medirlo, ¿verdad? Pero idealmente sí tendríamos que medirlo para poder tener la certeza y la seguridad de que esa silueta cardíaca está dentro del rango normal. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doc. Todo bien, doc. Bueno, tengo una duda antes de que yo siga. Entonces, lo que es mañana, o sea, toda la semana prácticamente ya no tenemos clases, ¿correcto? No, ya no hay clases. O sea, hasta el viernes que es el examen, ¿no? Sí.
Ahora tengo una duda, digo, ya no nos falta tanto, vamos un poquito más de la mitad, ya no falta mucho, pero no sé si mañana, alguna hora, ustedes creen que nos pudiéramos conectar para terminar, digo, ya no nos falta mucho, o ya de plano terminamos ahorita. Ustedes digan. Ya lo terminemos mejor. Ok, bueno, entonces, acá, acuérdense, siempre sacar el índice cardiotorácico para ver que no haya una cardiomegalia, ¿correcto? Entonces, seguimos, por favor. Bueno, estas son radiografías pues, mal tomadas, pero bueno, lo importante acá vean en la radiografía de arriba de su derecha, vean, por ejemplo, esa silueta cardíaca tan enorme que vemos ahí, que prácticamente hace que los pulmones se vean bien chiquitos, que se vean como aplastados. Ni siquiera podemos distinguir bien dónde termina la silueta del corazón, de tan grande que está. Si son observadores, no sé si ven por ahí que hay como un cable y arriba, viéndolo de frente a su mano derecha hasta arriba, hay un marcapasos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también hay que observarlas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si el paciente arriba tiene un marcapasos y vemos que tiene un corazón enorme, pues evidentemente pues, tiene una falla cardíaca, ¿no? Y pues eso evidentemente pues nos da ya una idea de pues de que por ahí puede ser que vaya más enfocado a una patología del corazón, más que a veces a una patología respiratoria, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente era para demostrar, estos son los casos y los ejemplos que a veces les digo que si es algo así tan evidente como esta radiografía, pues ya ni siquiera tendríamos que ir a medir, ¿verdad? Aquí ya es una cardiomegalia grado 4, ya así, ahora sí que a simple vista. La que sigue, por favor. Bueno, los hemidiafragmas, que es la otra parte del mediastino, acá, por ejemplo, observen arriba, en la parte de la tráquea, vean cómo arriba en la columna de aire de la tráquea sí se ve que hace como una curvatura, ¿no? No se ve así como que tan derechita, se ve así como curveada, eso, exactamente. Se ve así como un poquito curveada, bueno, ahí pudiera dar la imagen de que pudiera haber algo por ahí. Pero bueno, lo importante, vean cómo aquí se ven los hemidiafragmas que estén libres. Siempre el hemidiafragma izquierdo, siempre lo vamos a ver más abajo que el derecho. ¿Por qué? Por el hígado, ¿no? Aquí en el del lado derecho, pues ya se mete el hígado, aunque el hemitórax esté todavía más por debajo, ya no lo vemos por el hígado, mientras que el izquierdo, pues sí lo vemos. Entonces, siempre el izquierdo se va a ver incluso hasta 4 centímetros más abajo que el derecho, es algo normal. Y si se dan cuenta abajo, donde termina mi diafragma izquierdo, se ve como una burbujita o algo también ahí por debajo del esa burbuja de ahí, esa es la burbuja gástrica, ¿no? Que también siempre normalmente la debemos de ver en una radiografía de tórax, ¿correcto? Entonces, siempre el izquierdo lo vamos a ver más por debajo que el derecho por la silueta del hígado. La que sigue, por favor. Bueno, acá, por ejemplo, en esta radiografía, quiero que observen, si se dan cuenta, vean el ángulo costofrénico y costodiafragmático del hemitórax derecho. Regresa a la anterior. Vean esta. O sea, quédense con esta imagen. Vean cómo se ven los ángulos costofrénico y costodiafragmático aquí en el hemitórax derecho de esta radiografía. Y ahora pon la que sigue. ¿Se ve igual? ¿Se ve igual? No. No. No sé. No, Aquí en esta radiografía no se ven los ángulos. Están totalmente abolidos. O sea, ahí no hay ángulos, pues.
Si ven lo negrito, no sé si alcanzan a ver hasta dónde viene el pulmón, lo negrito del pulmón. Hasta ahí, exactamente, ahí termina el pulmón. No dejes de señalar, o le puedes hacer como un dibujo, algo que pinte. Un poquito más arriba, eso, ahí. Hasta ahí termina el pulmón, incluso un poquito más arribita, de ahí donde lo dibujo, pero bueno. Todo eso, vean la distancia que hay de ahí todavía para abajo, es decir, ese ángulo, los dos ángulos costofrénico y costo diafragmático están totalmente abolidos, o sea, están totalmente borrados, no los vemos. Entonces, vean la diferencia de esa misma placa, el hemitórax izquierdo, vean cómo sí se ve hasta abajo, el pulmón. Entonces, en esta radiografía, bueno, repito, no es la intención que ustedes ahorita vean patología, pero por ejemplo, en esta radiografía tenemos eso que hace que dibuja esa curva que dibujó su compañera, esa curva se llama curva de Damasau. Damasau, ya lo pueden buscar ustedes ahí ya para que sepan bien cómo se escribe. Curva de Damasau. Esa curva es patognomónica de derrame pleural. Es decir, todo lo que hay ahí abajo que no vemos, o sea, los ángulos borrados y todo lo que vemos ahí abajo es líquido. Entonces, toda esa silueta, obviamente los semidiafragmas están borrados. Si es agua, por gravedad, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿dónde debemos buscar los derrames? Pues siempre, obviamente, en las partes más distales de los pulmones, que en este caso son los ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos. Y esta curva que dibujó su compañera, así igualita, es la curva de Damasau. ¿De acuerdo? Que es patognomónica de derrame pleural. Siempre que ustedes vean esa curva de Damasau, es derrame pleural hasta demostrar lo contrario. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Entonces, recapitulo. Mediastino, ¿qué vamos a evaluar? Tráquea, central. La bifurcación de la tráquea, es decir, el bronquio principal izquierdo y el derecho. El botón aórtico, la silueta cardíaca y los semidiafragmas. Silueta cardíaca, sacar índice cardiotorácico para ver que haya o no haya una cardiomegalia. ¿De acuerdo? Hasta ahí es prácticamente lo que interpretamos del mediastino. Y ya propiamente, ya el último, ya entramos como tal a lo que es el parénquima pulmonar. Vuelvo a repetir, si se dan cuenta, es lo último que vamos a ver en una radiografía, no es lo primero. Entonces, no cometan el error de que cuando vean una radiografía se quieran ir primero al pulmón cuando no han visto todo lo que ya hablamos anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí principalmente hay muchas cosas que valorar, hay muchas situaciones que, bueno, es un poquito difícil aquí irlas viendo, pero bueno, aquí principalmente lo que tenemos que ver es algo que se llaman hilios pulmonares. ¿Qué cosa comprende el hilio? ¿Alguien sabe? ¿O qué es el hilio pulmonar? ¿Alguien sabe? Es como la impresión del corazón en el pulmón. No, es la entrada de algo. ¿Dónde pasa la irrigación? Va por ahí. Los hilios pulmonares tenemos obviamente izquierdo y derecho. El hilio es la zona donde se introduce hacia el pulmón lo que es la vena, la arteria, el vaso linfático y los nervios. Hagan de cuenta que han visto cuando se están construyendo las casas y que por en medio de los muros dejan las mangueras, ¿no? Por donde va a ir los cables para las conexiones eléctricas. Pues hagan de cuenta que
esa manguera que se mete hacia el pulmón, por dentro lleva la vena, la arteria, el nervio y el vaso linfático. Eso es lo que comprende el hilio pulmonar. Entonces, el hilio pulmonar siempre lo vamos a ver más grande, más grueso en el lado derecho que en el izquierdo, y eso es lo que a veces da muchos errores en que piensan que el hilio y les dicen que ahí es una mancha, que ahí le ven algo, que no sé qué. Ponme la que sigue, por favor. Bueno, aquí no se ve tan bien. A ver, ponme la que sigue, no sé si hay una donde se vea un poquito mejor. Regresa. Quiero una donde se vea mejor. Regresa. Regresa. Aquí, lo vamos a ver con esta, con la de su lado izquierdo. El hilio pulmonar es, no sé si a ver si me puedes señalar del lado pegado al corazón, exactamente eso ahí, todo donde vas señalando, pegado al corazón, todo eso exactamente, eso, todo eso, así como que se ve incluso ahí como esas ramificaciones, y ahí exactamente, eso aquí tal vez en el izquierdo es un poquito menos, y se dan cuenta se ve más prominente en el lado derecho siempre, es como esas ramas, por así decirlo, que se ven pegadas al corazón, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si se dan cuenta, siempre el izquierdo se ve un poquito menos que el derecho. Por eso les digo, el derecho siempre lo vamos a ver más prominente, más grueso, pero no quiere decir que ahí haya una alteración. Si ustedes se pudieran quedar así como con una radiografía, digamos que sea como su comparativo contra lo que ustedes vean o cualquier otra radiografía, pues prácticamente les podría decir que esta sería una buena imagen, esta que están viendo, porque prácticamente cumple con todas las condiciones de una radiografía normal. Entonces, esas estructuras que vemos ahí, repito, son los cilios pulmonares, son normales, no debemos de asustarnos cuando veamos eso, porque bueno, es algo normal. Claro, si en algún momento eso ya lo vieran demasiado grande, demasiado tortuoso, feo, bueno, pues tal vez probablemente sí pudiera significar algún problema, pero de entrada, así como ven esta radiografía, prácticamente sería normal. Entonces, no se confundan ni quieran ahí, es que aquí le veo una mancha, ¿no? A mí me llegan muchos pacientes que los mandan por supuestas lesiones que les ven ahí y que en realidad no tienen absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, la que sigue, ahora sí regresamos hasta donde estábamos. Ok, acá, bueno, solo es para simplificar. Vean, por ejemplo, ya hablando propiamente de lo que es el parénquima pulmonar, vean, por ejemplo, en esta parte de prácticamente al lado derecho del corazón, en la parte de abajo, no sé si logran observar que se ve como una mancha. No sé, a ver si por ahí me la puede señalar, a ver si la podemos ver. Del lado, bueno, en este caso que lo estamos viendo de frente, sería del lado izquierdo, ahí donde tienes el puntero, más arriba, más ahí, exactamente. Esa mancha que ven ahí, ahí sí sería algo propiamente que sí sería una lesión. Siempre yo les aconsejo que cuando empiecen a ver radiografías, siempre vayan comparando del lado izquierdo y lado derecho. Cada uno de los espacios intercostales, siempre vayan viendo que lo mismo que ven del lado izquierdo, lo vean del lado derecho, y así sucesivamente, porque así va a ser más fácil que alguna lesión la puedan llegar a descubrir, más que si quieren ver primero un todo, ¿no? Entonces siempre vayan como comparando. Entonces, si se dan cuenta, esa mancha o esa lesión que vemos ahí en el lado derecho, no la vemos en el lado izquierdo. Claro, ahí se mete la silueta del corazón. Por eso les decía que en este caso, siempre nos tenemos que apoyar de una lateral para ver, obviamente, que también esa lesión sea correcta. Entonces, esa imagen que vemos ahí
la confirmamos en la lateral, también ahí en la lateral se observa, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el curso? Más a tu izquierda, eso ahí. Más a tu izquierda, a tu izquierda. Eso ahí. Entonces, ahí exactamente. Esa misma lesión que vemos ahí es la misma que vemos de frente en la anteroposterior. Claro, ya cuando, entonces, por ejemplo, si yo ya dije, en esta radiografía ahora sí en el parénquima pulmonar se observa una imagen o una radiopacidad, que eso es algo también que no les he preguntado, cómo describimos nosotros en una radiografía, es radiolúcido y radiopaco, ¿de acuerdo? Entonces, radiopaco es más blanco, radiolúcido es más negro. Entonces, radiopaco, en este caso sería, vemos una imagen radiopaca a nivel del lóbulo inferior derecho o base derecha, ya uno describiría el sitio o el lugar en donde está la lesión, ¿de acuerdo? Sí, claro, si yo viera esta imagen, pues ahí sí estaría obligado, por ejemplo, a mandarle a hacer, ahora sí, una tomografía, que es un estudio ya ahora sí más específico de los pulmones, que ya me va a poder diferenciar bien las estructuras y las posibles lesiones que yo encuentre, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Tomográficamente, este es del mismo paciente. Vean esa mancha que veíamos en la radiografía, ya vean cómo la vemos en una tomografía, donde ya confirmamos que hay una lesión nodular, un nódulo que mide 2.8 centímetros, que en su momento correspondió con un tipo de cáncer que se llama tumor carcinoide. Entonces, vean regresa a la anterior. Vean cómo se veía aquí en la radiografía ese nódulo, tanto en la anteroposterior como en la lateral, y ya obviamente cuando ya lo podemos ver en una tomografía, que es la que vemos a la que sí, ¿no? Claro, ustedes me dirán, bueno, entonces doctor, ¿por qué no a todo mundo le mandamos a hacer mejor una tomografía y ya nos quitamos de andar haciendo radiografías? Pues bueno, el detalle, como les decía al principio, pues es que no en todos lados hay tomografía, no pueden comparar, una radiografía les va a costar 200 pesos contra 2.500 que vale una tomografía, ¿no? Y tampoco vamos a comparar, obviamente, la cantidad de radiación que emite una radiografía versus una tomografía. Se estima que aproximadamente una tomografía equivale a hacerse 100 radiografías en un mismo momento. Entonces, imagínense que nosotros le estemos mandando a hacer tomografía a un paciente cada ratito, sobre todo si es un paciente que tenemos que seguir en el tiempo por alguna lesión. Imagínense que cada ratito yo le esté mandando a hacer una tomografía, pues también la cantidad de radiación a la que se somete, pues es importante. Y otra, pues el costo. Y que no en todos lados hay tomografía. Entonces, por eso es que normalmente, aunque las radiografías tienen, pues, una limitante, pues siguen siendo uno de los estudios, siguen siendo uno de los estudios más, pues más utilizados, ¿no? Entonces, pero vemos que se correlaciona bien. Si tenemos buen ojo, pues vemos como esa radiografía que identificamos esta lesión, pues ya podemos usar otro estudio más específico simplemente para confirmar o detallar mejor lo que ya de alguna manera estábamos viendo en una radiografía, ¿correcto? La que sigue, por favor. Acá, bueno, acá lo que quiero simplificar o ejemplificar, mejor dicho, vean la silueta de la tráquea. Vean cómo viene la tráquea y cómo hace una especie como de gancho. Vean cómo viene la tráquea y cómo hace una especie de gancho hacia el lado izquierdo. Y se observa que hay algo ahí
esa es la tráquea, hace como esa especie de gancho y vean cómo ahí hay algo sobre ese gancho que como que da la impresión que la está comprimiendo o haciendo ese efecto de que se vea como un gancho. No sé si me explico. O sea, no la vemos que se bifurca bien derechito, sino que hace como ese gancho que vemos ahí, ¿no? Entonces ahí vemos una imagen que ahí debería de estar el botón aórtico, lo vemos muy prominente, o sea, muy grandote, y vemos cómo prácticamente está aplastando a la tráquea. Cuando ya tenemos nosotros, digamos, también ya esa sospecha de que, bueno, ahí hay algo que pareciera ser, no sé, una lesión tumoral o algo, complementamos con la tomografía, que es la que está al lado, y ya vemos cómo ahí en la tomografía, pues sí, ya confirmamos que hay una lesión de aspecto tumoral que está ahí comprimiendo que está comprimiendo la tráquea. Aquí repito, no es el objetivo que ustedes ahorita aprendan a identificar patologías, pero vemos como algo que debemos de identificar, que es la tráquea, que debe estar bien central, como cuando vemos también alguna alteración ahí y ya somos un poquito más meticulosos en observar, bueno, qué está pasando, porque está desviada, porque está como aplastada, pues ya podemos encontrar algo que sea de relevancia clínica, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Yo sé que no son expertos obviamente en tomografías ni nada de esto, pero a alguien le llama la atención algo de esta imagen, que es un corte de tomográfico. Yo les puedo asegurar 3 cosas viendo este corte tomográfico. Una, el paciente tiene un cáncer de pulmón por ser fumador. Esta imagen básicamente se las pongo un poco entre relajo, se podría decir, y también para ejemplificarles que debemos de ser siempre muy, muy observadores al momento de interpretar cualquier estudio, no solo una radiografía de tórax, cualquier estudio. Aquí, esta imagen, les digo, se los pongo un poquito como de relajo, porque bueno, sí vemos ahí donde muestra la flechita, la primer flecha de arriba, sí vemos una imagen nodular que nosotros tomográficamente describimos como bordes irregulares, espiculados, es decir, que se le ven así como espinas, ¿no? Que eso generalmente se asocia mucho con un posible cáncer, ¿no? La flecha de abajo, bueno, son algunos cambios fibróticos, que así lo vemos en una tomografía, ya sea en este caso por exposición a tabaco. Pero la principal que les pongo y a lo que quiero llegar, que siempre debemos ser muy observadores, es que este paciente es tan fumador, que fue a su tomografía y ni siquiera se quitó su cajetilla de cigarros, que están allá arriba hacia la derecha, en el borde superior, ¿no? O sea, ni siquiera se quitó su cajetilla de cigarros para hacerse su tomografía. Entonces, repito, se los pongo un poquito como de relajo, pero voy al hecho de que siempre debemos de ser muy observadores. Esta es la última diapo, me parece, ¿no? Sí. Entonces, conclusiones, ya para finiquitar esto. Cuando ustedes les digan, por ejemplo, cuál es la proyección que usamos idealmente para valorar la cuestión pulmonar, hablamos de posteroanterior o tele de tórax y lateral de acuerdo al lugar donde corresponda, ¿no? Lateral izquierda o lateral derecha, ¿no? Esas son las mejores proyecciones. Ya quedamos por qué, ya dijimos a qué distancia tiene que estar el paciente para que sea lo más cercano al tamaño real de los pulmones y tratar de evitar los menos sesgos posibles.
Antes de interpretar una radiografía, yo tengo que saber que esa radiografía tenga buena técnica. Al decir buena técnica, es porque yo ya estoy evaluando que veo la totalidad de los hemitórax, veo que está bien centrada. Eso yo lo evalúo viendo las clavículas que estén simétricas, que estén a la misma altura. Las escápulas no se tienen que ver dentro del campo pulmonar, es decir, tienen que estar por fuera de. Claro, las tengo que ver, evidentemente, pero no tienen que estar dentro del campo pulmonar. El paciente normalmente tiene que estar de pie y se tiene que hacer en inspiración profunda y el paciente tiene que aguantar la respiración también para que las escápulas se desplacen. Y la penetración, es decir, yo tengo que diferenciar bien las densidades óseas, densidades de tejidos blandos y las densidades de aire, que en este caso es el pulmón. Ya que yo evalúo todo eso, entonces yo ya digo, esta radiografía tiene buena técnica, ¿correcto? Entonces, ¿cómo haría yo ya, digamos, recapitulando todo lo que hablamos? Una descripción de una radiografía, por ejemplo, sería, estamos ante una radiografía del señor fulano de tal, que es una radiografía, una T de tórax, con buena técnica. Mentalmente, repito, mentalmente yo tengo que saber que estoy evaluando para decir que tiene buena técnica, ¿de acuerdo? A nivel de tejidos óseos sin alteraciones. Perdón, tejidos blandos sin alteraciones. Tejidos óseos sin alteraciones. Pero cada uno de estos, mentalmente yo tengo que ir sabiendo que evalué para decir que no tiene alteraciones, ¿no? A nivel de tejidos blandos, pues obviamente es el tejido subcutáneo, las mamas, o sea, toda la cuestión de cuello también, los espacios supraclaviculares, ¿no? No hay nada ahí, perfecto, sin alteraciones. Tejidos óseos sin alteraciones. Entre paréntesis, mentalmente yo tengo que saber que evalué las clavículas, que evalué los omóplatos, que evalué la columna, que evalué la articulación acromioclavicular, ¿correcto? Tejidos óseos sin alteración. Ahora sí, mediastino, tráquea centrada o si estuviera desplazada, pues bueno, tráquea desplazada a la derecha, a la izquierda, conforme fuera el caso. Botón aórtico normal o botón aórtico prominente, ¿no? Dependiendo de lo que fuera el caso. Silueta cardíaca normal o cardiomegalia grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, según fuera el caso, con el índice cardiotorácico, ¿de acuerdo? Hemidiafragmas sin alteraciones o borramiento del ángulo costofrénico o borramiento del ángulo costodiafragmático izquierdo, derecho, si así fuera el caso, ¿no? Y por último, ya parénquima pulmonar sin alteraciones o parénquima pulmonar con presencia de una imagen radiopaca, por decir algo. En tal lado tendrán ustedes que describir en dónde, es decir, lóbulo superior, lóbulo inferior, pulmón izquierdo, pulmón derecho, tratar de localizar dónde es que está la imagen que ustedes están queriendo describir, ¿no? Repito, ahorita estamos viendo radiografía de tórax normal, no es la intención que ustedes ahorita aprendan a describir lesiones, a identificar lesiones, si no partimos de la normalidad, ¿correcto? Y ya por último, burbuja gástrica, si es que se observa, o en ocasiones también vemos asas intestinales que también se pueden observar, simplemente se describen y listo, ¿de acuerdo? Esa, repito, sería la forma, digamos, que yo les puedo sugerir que interpreten, pero vuelvo a repetir, ahorita que vayan a clínica y todo, por ahí tal vez alguien les pregunte, pero si no, pues ustedes también tengan, digamos, esa iniciativa de si se los permiten, pues de repente agarrar una radiografía y empezar a hacer el ejercicio entre ustedes, porque si no hacen el ejercicio, esto obviamente si no se practica y se los pregunto en un mes, pues obviamente no se van a acordar.
Entonces esto es conforme ustedes lo vayan practicando y practicando y practicando y practicando, es que se les va a ir quedando, y sobre todo que cuando llegue el momento en el que alguien les pregunte, pues se vea que tienen ese orden y no que empiecen tejidos blandos, sí, y la tráquea, y el corazón y el diafragma y el pulmón, o sea, que no tengan ese orden, pues entonces ahí sí les va a ser más difícil, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta acá alguna duda? No, No, Doc, ninguna duda. Ok, bueno, entonces con esto prácticamente termino, y bueno, entonces prácticamente nos veríamos hasta el viernes en el examen, ¿correcto? sí, Doc. Bueno, entonces prácticamente vendría lo que vimos que fue de fármacos, que digo, fue poco, pero bueno, básicamente eso, y esto de radiografía. Ya ahí por favor que les pasen las diapos nada más para que pues por ahí tengan el material, y ya nos vemos el día viernes. Gracias, doctor. Bueno, cuídense mucho, que tengan bonita noche. Gracias. Igualmente. Gracias, Doc. Nos vemos. ¿Cómo que van a